Nunca imaginé que algo tan pequeño como una notificación en la pantalla pudiera cambiar el rumbo de toda mi vida. Recuerdo ese primer mensaje como si estuviera escrito con luz cálida, como si sus palabras hubieran sido diseñadas para tocar justo donde más me dolía la soledad. Nunca pensé que detrás de esa dulzura había un hombre observando mis grietas, buscando la entrada perfecta para colarse en mi mundo. Cuando le respondí, no sabía que estaba abriendo una puerta que jamás podría cerrar. Al principio, su voz escrita era suave, casi cuidadosa. Me preguntaba cómo estaba, qué hacía, por qué parecía triste en mis fotos. Cada palabra suya era una caricia que yo confundí con interés, cuando en realidad era una soga lanzada despacio, envolviéndome sin que yo lo notara. Me acostumbré tan rápido a su presencia que, cuando no escribía, sentía un hueco extraño dentro de mí. Y fue exactamente ahí donde él empezó a moldear el espacio que ocuparía en mi vida, en mi necesidad. Pronto su dulzura empezó a deformarse. No de golpe, nunca de golpe. Era un cambio tan sutil que mi mente lo justificaba todo. Solo es preocupación, me repetía. Pero sus preguntas empezaron a sonar como revisiones, sus silencios como castigos, sus mensajes como órdenes disfrazadas de cariño. Él sabía cuándo tenía que ser tierno y cuándo tenía que retraerse para que yo corriera tras él. Era un juego que yo no entendía, pero en el que ya estaba atrapada. Lo peor es que, cuando quise retroceder, ya no quedaba lugar a donde volver. Mis rutinas, mis amistades, mis espacios, todo se había visto afectado por él, y yo aún seguía creyendo que podía manejar la situación, que podía poner límites, que aún tenía control sobre mi propia vida. Esa ilusión me mantuvo ahí, respondiendo mensajes que parecían abrazarme y asfixiarme al mismo tiempo. El último mensaje que me envió no sonó dulce, sonó como un golpe seco, como una sentencia. En él no quedaba rastro del hombre que conocí al principio, solo un amo reclamando lo que él creía que le pertenecía. Yo, todo lo que fui antes de él quedó en silencio en ese momento, y es por eso que hoy necesito contar mi historia. Porque fue en esa notificación final donde entendí que ya no quedaba nada de la mujer que yo era. Cuando recuerdo los primeros días con él, me sorprende lo fácil que resultó para su presencia entrar en mi vida, como si siempre hubiera pertenecido allí. Sus mensajes se convirtieron en una rutina que yo esperaba sin cuestionar, como si su voz hubiera sido parte del paisaje emocional que me rodeaba. Él no irrumpió, se deslizó, y yo, acostumbrada a no sentirme vista, caí en esa ilusión que confundí con afecto. Nunca imaginé que estaba entregándole las llaves de mi mente, una por una, sin que él tuviera que pedírmelas. Poco a poco, su tono cambió. Primero fueron sugerencias, luego fueron instrucciones, después exigencias, pero cada paso estaba envuelto en palabras aparentemente dulces, manipuladas con precisión para que yo dudara de mis propios límites. Él sabía qué decir para hacerme sentir especial, pero también sabía exactamente cómo herirme cuando quería recordarme que dependía de él. Yo no veía aún la jaula, solo las flores que él dejaba dentro de ella. Mis amigas empezaron a notar que yo ya no hablaba como antes, que apagaba mi teléfono cuando él lo pedía, que ya no opinaba libremente sin pensar cómo reaccionaría. Pero yo siempre encontraba una excusa, un modo de justificar algo que ya me desgarraba por dentro. Me dije tantas veces que era amor, cuando en realidad era obediencia. Su control se volvió tan normal que ya no podía distinguir el silencio de la libertad. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu apoyo permite que más mujeres escuchen historias como la mía, historias que casi nunca se cuentan porque el miedo suele ser más fuerte que la voz. Voy a contarte todo desde el principio, desde aquella noche en Cali, Colombia, cuando respondí ese mensaje que cambió para siempre la forma en que veía el amor, el miedo y a mí misma. La noche en que todo comenzó, yo no estaba buscando a nadie. Había llegado tarde a casa después de un día agotador, de esos en los que la mente solo quiere silencio. Me senté en la cama, dejé el teléfono a un lado y me quedé mirando la oscuridad como si ella pudiera responder a todas mis preguntas. Y entonces, justo cuando mis pensamientos empezaban a volverse más pesados que el cansancio, mi pantalla se iluminó. Un mensaje de un número desconocido. Nada intimidante, nada extraño. Solo un ¿llegaste bien? Fue tan simple que no debería haber significado nada, pero lo hizo,
porque nadie me preguntaba esas cosas. Respondí con educación, sin imaginar que esa respuesta sería el hilo que él utilizaría para tirar de mí durante meses. Dijo que era amigo de un amigo, que me había visto en una reunión hacía unas semanas. Me describió con precisión. El color de mi camisa, mi forma de hablar, mi gesto cuando me reía. Yo no me acordaba de él, pero él sí parecía recordarlo todo. Me dijo que había querido escribirme antes, pero no se había atrevido. Ese detalle, esa aparente timidez, me tocó. Pensé que era alguien sensible, alguien que finalmente veía en mí algo más que una presencia invisible. Los primeros días fueron suaves, casi encantadores. Me enviaba mensajes por la mañana deseándome un buen día, preguntando si había dormido bien. Su atención se sintió como un refugio inesperado. Yo me decía que no había nada malo en eso, que era solo conversación. Pero la verdad es que ya estaba empezando a esperarlo, a revisar mi teléfono antes incluso de que sonara, como si necesitara su presencia para validar mi rutina. Él estaba probando mi piel, tanteando el terreno, viendo hasta dónde podía entrar sin que yo lo notara. Una noche, mientras conversábamos, me preguntó por qué no dormía bien. Fue directo, pero no agresivo. Más bien, parecía genuinamente interesado. Le conté cosas que no había dicho en voz alta en mucho tiempo. Mis inseguridades, mi sensación constante de vacío, el miedo inexplicable que me acompañaba desde hacía meses. Él escuchaba todo con una paciencia desconcertante, respondiendo con mensajes largos, llenos de palabras que parecían comprenderme mejor que yo misma. Esa conexión emocional rápida, ahora lo sé, no fue un accidente, fue el primer ancla. Después comenzó a enviarme mensajes más frecuentes, no cada hora, cada minuto. Si tardaba en responder, me decía que se preocupaba, que quería saber si estaba bien, y yo, confundiendo eso con cariño, intentaba contestar rápido para no hacerlo sentir mal. Empecé a adaptar mi día a la pantalla del teléfono, a priorizar su voz sobre mis propias necesidades, y así, sin que yo lo percibiera, él empezó a ocupar espacios que antes eran solo míos. Mis mañanas, mis noches, mis silencios. Luego vinieron las preguntas disfrazadas de interés. ¿Con quién estás? ¿A dónde vas? ¿Por qué llegaste tarde? No eran órdenes todavía, pero ya marcaban territorio. Y cuando yo respondía algo que no le gustaba, se quedaba en silencio. Ese silencio era peor que cualquier palabra dura. Me hacía sentir culpable, como si lo hubiera herido. Entonces me esforzaba más en explicarme, en justificar cada detalle. Él no necesitó levantar la voz para controlarme. Solo necesitó desaparecer unos minutos para que yo corriera detrás de su aprobación. Una madrugada, cuando ya hablábamos como si fuéramos algo más que conocidos, me pidió una foto. Nada íntimo, solo una foto tuya ahora. Quiero verte. Sonó tierno, pero no lo era. Fue una prueba. Yo dudé. Él insistió con suavidad, como si fuera algo mínimo. Al final se la envié. Y ahí vi cómo su tono cambió. El mensaje vino más rápido, más calculado. Te ves cansada. ¿Quién te hizo pasar un día así? Esa frase, tan simple, fue el inicio de su dominio emocional. Me hizo sentir examinada, observada, como si él tuviera el derecho de interpretar mi rostro. Después empezó a enviarme fotos suyas, siempre perfectas, siempre con una iluminación que parecía estudiada. Me decía que confiaba en mí, que quería ser transparente, que yo podía contarle todo. Era una estrategia. Crear un vínculo que me hiciera sentir en deuda. Y funcionó. Empecé a abrirle puertas que nadie más tenía permitidas. Le conté sobre mis relaciones pasadas, mis fracasos, mis heridas. Cuanto más me abría, más poder él tenía sobre mí. Él no compartía para unirse a mí. Compartía para que yo me entregara. Una tarde, cuando llegué del trabajo, encontré un mensaje que me heló. Sé que ya estás en casa. Vi cuando llegaste. Mi corazón se detuvo. Corrí a la ventana, pero no vi a nadie. Él tardó unos minutos en decir que era una coincidencia, que adivinó por horario. Pero el miedo quedó. Algo dentro de mí supo, por un segundo, que debía alejarme. Pero su siguiente mensaje fue tan tierno, tan aparentemente preocupado, que terminé disculpándome por haber dudado. Ahí aprendí que él sabía exactamente cómo tensar y soltar la cuerda. No fue hasta días después que comprendí que su presencia ya no estaba solo en mi teléfono,
Estaba en mis decisiones, en mis horarios, en mi forma de respirar. Yo había dejado de ser dueña de mis noches, de mis espacios, de mis pensamientos. Sin darme cuenta, él había logrado exactamente lo que quería, que mi día girara en torno a él, que mi vida empezara a desvanecerse sin que yo lo notara. Y aunque yo aún no sabía lo que vendría después, ya había algo claro. Ese hombre no solo quería estar en mi mundo, quería reemplazarlo. Los pequeños hilos se convirtieron en cuerdas cuando él comenzó a pedir más de mí. Y yo, sin darme cuenta, empecé a ofrecérselos como quien entrega una promesa. Aquella solicitud de foto que acepté meses atrás se transformó en exigencias veladas. Mándame tu ubicación para asegurarme de que estás bien. ¿Por qué no contestas si estás con tus amigas? Preguntas que sonaban a cuidado, pero que buscaban marcar límites en mi libertad. Cada vez que cedía, él sonreía detrás de sus palabras y yo recibía la falsa sensación de paz. Era una trampa elegante. Me calmaba al mismo tiempo que me ataba. Al principio pensé que podía manejarlo. Le ponía excusas a mi familia, limitaba salidas y justificaba cambios como si fueran decisiones mías. Pero la verdad era que ya había una nueva voz en mi cabeza, una que medía mis pasos y opinaba sobre mis deseos. Empecé a revisar cada plan pensando en si a él le agradaría, si lo aprobaría o se molestaría. Y cuando su desaprobación llegaba en forma de mensajes fríos, mi mundo se encogía hasta caber en la pantalla. Era terror líquido. Lo que me calmaba a la vez me devoraba. Sus tácticas se perfeccionaron. Si salía con amigas, recibía preguntas sobre su comportamiento. ¿Por qué te ríes así? ¿Quién era ese hombre que te miró? Si trabajaba hasta tarde, aparecían insinuaciones sobre personas peligrosas o malos hábitos que debía evitar. Usaba el miedo como herramienta. Me mostraba noticias de casos de traición. Me hablaba de peligros imaginarios. Y luego, con voz de salvador, ofrecía soluciones que implicaban restringir mis movimientos. Yo aceptaba porque, en su narrativa, todo era por mi propio bien. Empezó a monitorear mis redes sociales con insistencia, comentarios sutiles sobre fotos antiguas, preguntas sobre exparejas, mensajes a horas extrañas a la gente que yo conocía. Cuando señalé que me incomodaba, él se ofendía y me hacía sentir culpable por dudar de su preocupación. Era experimento emocional. Me hacía responsable de sus emociones. Así, fui cediendo acceso donde antes existía privacidad. Le di contraseñas como quien da una llave de confianza, sin entender que en sus manos esa llave se transformaría en cerradura. Una noche, al regresar a casa, encontré la puerta entreabierta. El estómago se me retorció. No había señales de robo. Nada faltaba. Recuerdo haber llamado a él, temblando, y en vez de calma, su voz me cuestionó por qué no había sido cuidadosa, por qué había dejado la llave en la cerradura. Giró la culpa hacia mí con una habilidad que cortaba. Aquella conversación me dejó exhausta y, en un acto reflejo, prometí ser más cautelosa, más dócil. Fue exactamente lo que él buscaba. Generar dependencia a través de la culpa y el autoexamen constante. Sus celos no eran explosiones grandilocuentes, eran patrones calculados. Me aislaba con frases maternales y advertencias melodramáticas. Yo solo quiero protegerte, decía cuando sugería que no viera a cierto amigo, que evitara tal lugar, que redujera las horas fuera de casa. Cada exclusión venía envuelta en ternura, y yo la aceptaba porque, en medio de la noche, su voz aún podía sonar como refugio. Pero esa ternura era un velo. Detrás de ella, se estaba construyendo un perímetro que encogía mi mundo, hasta hacerlo inhabitable sin su aprobación. Al mismo tiempo, su manipulación emocional se volvió más sofisticada. Alternaba rigor con gestos magnánimos, regalos repentinos, mensajes de disculpa largos y promesas de cambio, para reengancharme tras cada distancia que yo ponía. Ese baile de castigo y rescate me atrapaba. Salía herida del silencio y me reencontraba en la efusión de palabras dulces que me reforzaban la idea de que todavía existía amor. Pero cada reconciliación venía con condiciones implícitas y la sensación de que debía ganarme el derecho a su ternura cada vez más. Una tarde descubrí que había intentado controlar también mi trabajo. Llamadas a mi jefe disfrazadas de preocupación. Mensajes que sugerían que ciertos compañeros eran inapropiados y que debía evitar reuniones fuera de horario. Allí entendí que su alcance no solo tocaba mi vida íntima, alcanzaba mis cimientos,
Comencé a cuestionarme en voz baja si mis oportunidades se estaban cerrando porque yo lo permitía. Esa duda creció y se convirtió en prisión. Evité proyectos, decliné promociones, reordené mi vida para que nada lo molestara. La violencia de su control no tomó forma de golpes físicos, sino de atomización. Fragmentó mi autonomía en pequeñas decisiones diarias hasta que no quedaba una sola que no llevara su huella. Me acostumbré a pedir permiso por cosas que siempre había hecho sola. Salir, hablar por teléfono, comprar ropa. Esa costumbre se convirtió en la camisa de fuerza más cruel. Parecía protección externa, pero era la pérdida de mí misma. Y cuando, finalmente, intenté dibujar una línea más firme, su respuesta fue más calculada y profunda. Empezó a amenazar silencios largos, ausencias que dejaban heridas que yo misma intentaba sanar. Al cerrar ese capítulo de mi vida cotidiana, recuerdo con claridad la sensación de vértigo. Había pasado de ser protagonista a espectadora de mi propia existencia, mientras alguien más pautaba mis escenas. Cada mensaje suyo era un director que movía cámaras, encuadres, y yo respondía porque ya no sabía cómo improvisar sin su aprobación. Sin embargo, en algún rincón confuso de mi pensamiento, aún quedaba un fragmento de rabia y memoria que murmuraba que aquello no era amor. Pero la pregunta que más me aterraba era, ¿cómo escapar de alguien que había hecho de mi identidad suya? La tensión fue subiendo como un rumor hasta convertirse en aviso. Pequeñas señales que yo había ignorado o minimizado hasta que se volvieron imposibles de negar. Esa semana en particular todo parecía más denso. Sus mensajes tenían una urgencia que antes no tenían, y sus preguntas sonaban a ultimátum. Una noche, sin previo aviso, me pidió que fuera a su casa. Dijo que necesitaba verme para hablar de nosotros. Sentí un vacío helado en el estómago. Algo en su tono me obligó a ir. No recuerdo cómo me vestí, ni por qué convencí a mi cuerpo de cruzar la puerta que iba a cerrarse detrás de mí. Cuando llegué, la casa estaba en penumbra. Luces bajas, música apenas audible. Había velas, decía él, para hablar con calma. Lo que empezó como una conversación arrastró pronto silencios pesados. Me habló de sus miedos transformados en acusaciones. Que yo lo engañaba, que mis amigas lo tentaban, que mi trabajo era una excusa para escapar. Cada frase suya clavaba una estaca nueva en el terreno donde yo aún creía poder andar. Intenté defenderme con lógica, con ejemplos, con rabia contenida, pero él sabía cómo convertir mis palabras en pruebas de mi culpa. A mitad de la noche, sin que lo esperara, su tono cambió y su mano se volvió imperiosa. No fueron golpes, fue algo más calculado. Me quitó el teléfono, lo guardó, y me dijo que hasta que no demostrara que era sincera, no lo recuperaría. Esa acción fue una bisagra. Sentí como si alguien hubiera cerrado una puerta detrás de mí y tirado la llave al abismo. Me explicaba que era por mi bien, que así evitaríamos malentendidos, pero al quedarme sin voz digital, la soledad tomó otra forma. Me di cuenta de que estaba completamente a su merced en un espacio cerrado. Intenté salir, pedí que me dejara ir. Dije que no debía quedarme. Él se sentó frente a mí y empezó a hablar de todo lo que había hecho por mí, de cómo me había salvado de mis peores noches, cómo había sido mi roca. Sus palabras eran una armadura contra cualquier reproche mío. Entonces, con una serenidad que daba más miedo que el enfado, me mostró pruebas que él mismo había forjado. Capturas manipuladas, mensajes editados, conversaciones sacadas de contexto. Cada imagen era una trampa que me devolvía a la culpa. Me sentí desnuda frente a un tribunal que él había montado. La conversación se transformó en interrogatorio. Mis recuerdos se revisaban con lupa y mis actos se volvían evidencias en su discurso. Me gritó sus expectativas, sus límites que él no había comunicado antes y que ahora exigía que cumpliera. Cada vez que intentaba hablar, él me interrumpía con reproches disfrazados de razón. En un momento de desesperación le dije que se fuera, que no quería estar más allí. Su respuesta fue una calma clínicamente fría. Si te vas, te demuestro lo que eres capaz de hacer para quedarte. Esa frase fue como un golpe que me dejó sin aliento. Por primera vez entendí que mi salida no solo sería difícil, sino peligrosa. La noche siguió, y yo ya no sabía si lloraba por miedo, por rabia o por vergüenza. Él mezclaba recuerdos dulces con amenazas veladas, como quien alterna música suave y ruido estridente para desorientar. Cuando intenté recoger mi bolso para irme,
Él bloqueó el paso y me dijo que no podía simplemente marcharme porque aún no habíamos resuelto nuestras cuentas. Me sentí prisionera de una lógica perversa. Debía pagar por sus inseguridades, por sus sospechas, por su necesidad de control. Intenté razonar, suplicar, prometer cambios. Todo parecía inútil frente a su voluntad de sometimiento. En algún momento la conversación perdió coherencia y se volvió performativa. Él quería humillarme en privado para mandarme luego mensajes de perdón, públicos. Me obligó a permanecer junto a él mientras hablaba por teléfono fingiendo que todo estaba bien, para luego enviarme capturas donde yo aparecía incómoda y él sonriendo. Esa manipulación visual no fue solo vergüenza. Fue una estrategia para aislarme socialmente. Sabía que si lograba que mis cercanos dudaran de mí, yo me quedaría más sola y, por ende, más dependiente de su versión de la realidad. En la madrugada, cuando la luz empezó a filtrarse tímida por las cortinas, sentí que algo dentro de mí se quebró en partes. No era solo la angustia de esa noche, era la suma de todas las renuncias que había hecho hasta entonces. Me vi a mí misma con pequeñas pérdidas acumuladas, risas que ya no salían, decisiones que se pedían permiso, deseos que se guardaban en un cajón. En un instante, entendí que la persona que estaba frente a mí había decidido que yo solo existía como espejo suyo. Esa claridad me dio un mínimo de fuerza, pero no la suficiente para irrumpir en la jaula que me tenía. Cuando por fin conseguí salir de su casa, no fue con triunfo, sino con la sensación de haber escapado de una arquitectura bien montada. Caminé sin rumbo, con las manos temblando, el teléfono silencioso en el bolsillo, como si llevara una bomba líquida que podía estallar con cualquier sonido. Pensé en llamar a alguien, en denunciar, en huir para siempre, pero la noche me devolvía imágenes de su mirada. Sus advertencias sobre consecuencias resonaban como promesas de daño. El miedo a lo desconocido se volvió más fuerte que la esperanza de libertad. Esa noche marcó un antes y un después. No solo porque él mostró hasta dónde podía llegar, sino porque yo supe que mi resistencia tenía un precio que aún no podía pagar. Salí con mi vida negociada en bolsillos pequeños. Cada paso fuera de su presencia costaba una moneda de paz. Sin embargo, en lo más profundo, quedó una chispa, dimensa pero real, que me recordaba que existía una versión de mí sin cadenas. Era un pensamiento pequeño y peligroso, la idea de que quizá, algún día, conseguiría reconstruir los fragmentos que él arrancó. Los días después de aquella noche se sintieron como un campo minado. Yo caminaba con cautela, con la respiración contenida, esperando el momento exacto en que él volvería a aparecer. No pasó mucho tiempo. La mañana siguiente, antes de que pudiera asimilar lo vivido, su mensaje llegó. ¿Dormiste bien, mi amor? Esa normalidad forzada fue más aterradora que cualquier amenaza. Él actuaba como si nada hubiera ocurrido, como si la tensión, las acusaciones y mi intento desesperado por irme hubieran sido parte de una conversación trivial. Era una manera de borrar mi memoria y reemplazarla con la suya. Intenté poner distancia, pero la distancia con alguien así no es física. Es una guerra psicológica. Cuando demoraba en responder, su tono cambiaba. Primero preocupación, luego molestia, después silencio. Ese silencio que aprendí a temer, porque siempre era preludio de algo peor. En una ocasión, lo dejé sin contestar por 1 hora mientras intentaba respirar un poco. Cuando volví al celular, tenía más de 30 mensajes seguidos, desde súplicas tiernas hasta frases hirientes que acusaban que yo lo estaba destruyendo. Esa intensidad era una cuerda que me apretaba sin tocarme. Luego empezaron las apariciones inesperadas. Me encontraba con él en la salida del trabajo, sin que yo se lo hubiera dicho. Aparecía cerca de mi casa, fingiendo casualidad, usando frases como «estaba por aquí». Cada vez que me lo topaba así, el mundo se hacía pequeño. Me sonreía con una suavidad que me helaba más que un grito. Había algo en su manera de mirarme que transmitía un mensaje claro. Puedo estar donde quiera, cuando quiera. Y yo entendía, no era amor, era territorio. Mis amigas, cansadas de mis excusas, comenzaron a preguntarse qué me pasaba. Yo intentaba hablar, pero cada vez que abría la boca algo en mí se bloqueaba, como si tuviera un nudo invisible en la garganta. Era vergüenza, miedo y confusión mezclados. ¿Cómo explicar un tipo de violencia sin golpes, sin marcas visibles?
¿Cómo hablar de un hombre que me destruía con suavidad? Una de ellas insistió en que lo dejara, que me alejara. Esa misma noche, él me preguntó, sin rodeos, quién había estado metiéndome ideas en la cabeza. Me di cuenta entonces de que él sabía más de lo que debería. Su control tecnológico se intensificó. No solo revisaba mis redes, ahora comentaba cosas de mi teléfono que yo nunca le había mostrado. Me enviaba horarios exactos en los que me había conectado. Me preguntaba por qué había tardado 7 minutos en abrir su mensaje. Una vez, olvidé poner el teléfono en silencio en el trabajo, y una notificación suya apareció en la pantalla. Era un mensaje simple. Mírame. No supe si temblé de miedo o de rabia, pero sentí que alguien me estaba observando incluso en mis espacios más íntimos. Cuando intenté confrontarlo, me envolvió en un monólogo de amor dolido. Juró que solo hacía eso porque me amaba demasiado, porque temía perderme. Su voz temblaba, y yo, confundida, terminaba sintiéndome cruel por querer límites. Esa es la parte más perversa de este tipo de control. Te convence de que tus límites hieren, de que tu necesidad de respirar es egoísmo. Me pidió que confiara en él, que dejara de alejarme sin motivo. Y yo, agotada, solo asentí. Cada vez que cedía, un pedazo mío desaparecía. Pero ese amarre emocional no era suficiente para él. Necesitaba colonizar mi mundo real. Comenzó a alejarme de gente importante. Se quejaba de mis amigas. Insinuaba cosas sobre mi familia. Lanzaba comentarios venenosos disfrazados de preocupación. Cuando iba a ver a mi madre, él decía que ella no me entendía. Cuando salía con mis primas, decía que eran mala influencia. Con cada comentario, yo me quedaba más sola, y cuanto más sola estaba, más dependía de él. Su estrategia era matemática, aislarme para que él fuera la única voz posible. Un día, me encontró llorando. Intenté ocultarlo, pero él sonrió. No una sonrisa dulce, una sonrisa victoriosa, como si hubiera confirmado una hipótesis. Me tomó la cara entre las manos y me dijo, «¿Ves? Te dije que sin mí te derrumbas». Esa frase perforó una parte de mí que yo pensaba que nadie podía tocar. Me di cuenta de que mi fragilidad no lo asustaba, lo alimentaba. Mi dolor era su argumento para quedarse. Mi debilidad era su garantía de poder. Esa misma semana, noté que había objetos en mi casa movidos de lugar, pequeñas cosas. Un perfume cambiado de posición, una blusa fuera del cajón, una ventana que yo sabía que había cerrado. Empecé a preguntarme si estaba perdiendo la cordura. Una noche, al regresar, encontré una nota debajo de mi puerta. «Te ves hermosa cuando estás distraída». No tenía su firma. No necesitaba. El pánico se apoderó de mí de un modo que no sabía poner en palabras. Corrí a encender todas las luces, revisar la casa, cerrar con llave. Pero el miedo se coló en mis huesos como humedad. Ese fue el momento en que comprendí que ya no se trataba solo de manipulación emocional. Era vigilancia. Era presencia física. Era una invasión tan sutil y tan profunda que yo ya no distinguía mi propio espacio del suyo. El cerco invisible estaba completo. Yo vivía en una prisión sin barrotes, con un guardián que sonreía mientras apretaba el cerrojo. Y aunque aún no sabía cómo, dentro de mí crecía la certeza de que algo terrible estaba por suceder. No era intuición, era advertencia. Los días que siguieron a la nota bajo mi puerta fueron una lenta caída hacia un estado de alerta permanente. Dormía poco, comía menos, y mi mente recorría infinitos escenarios de peligro que no podía controlar. Sabía que él había estado en mi casa, aunque nunca lo admitiera, y esa certeza convirtió mi hogar en un territorio extraño. Revisaba cada rincón, como si hubiera sido invadido por un fantasma que dejaba rastros invisibles. No era solo miedo, era una descomposición gradual de mi sentido de seguridad. Fue entonces cuando comenzó a llamarme en horas imposibles. A las 2 de la mañana, a las 4, a las 6. No contestar no era una opción. Si lo hacía, los mensajes se acumulaban como una avalancha emocional. A veces lloraba, a veces gritaba, a veces solo respiraba del otro lado, como si quisiera recordarme que su presencia estaba adherida a mi vida. Mi cuerpo empezó a reaccionar antes que mi mente. Cada notificación me provocaba un sobresalto, como si mi propio teléfono fuera un arma apuntada a mi tranquilidad. Empecé a perder parte de mí sin darme cuenta. Mis amigas dejaron de llamar porque yo siempre cancelaba.
Mi familia pensó que estaba ocupada. En el trabajo, fingía normalidad, pero mis manos temblaban al escribir y evitaba conversaciones personales. Era como si él hubiera tomado el control remoto de mi existencia y decidiera qué emociones podía sentir y cuáles debía suprimir. Su sombra se proyectaba sobre cada decisión, como un director que editaba mi vida en tiempo real. Una tarde, cuando intenté pasar por alto sus mensajes para concentrarme en mi trabajo, apareció en la puerta de mi oficina. No sé cómo entró, ni cómo sabía que yo estaba ahí. Solo lo vi parado, con una expresión tranquila que contrastaba con la tormenta dentro de mí. Me pidió que saliera un momento. Yo negué, temblando. Entonces su sonrisa se apagó. No dijo nada. Solo me sostuvo la mirada por unos segundos que parecieron horas. Después se dio la vuelta y se marchó. Pero su silencio fue más ruidoso que cualquier grito. Sabía que aquello tendría un precio. Esa noche, al llegar a casa, encontré la puerta cerrada, pero la ventana del cuarto ligeramente abierta. No recordaba haberla dejado así. Entré con el corazón latiendo en el cuello y revisé cada habitación. No había nadie, pero mi ropa estaba desorganizada. Mi cama estaba aplastada de un lado, y mi cepillo de cabello, que siempre guardaba en la gaveta, estaba sobre la mesa. Él había estado allí. Él había tocado mis cosas. Él había entrado sin permiso. Cuando me di cuenta, me derrumbé en el suelo. El mensaje era claro: puedo entrar cuando quiera. Los días siguientes fueron de una tensión insoportable. Él no mencionó nada de la ventana, nada del estado de mi casa, nada de sus apariciones, pero sus mensajes cambiaron de tono. Hablaba como si yo ya no fuera una persona completa, sino un objeto que pertenecía a él. Eres mía. No tienes que tener miedo, mientras hagas lo correcto. Esa frase quedó grabada en mí como una sentencia. Él no quería amor, quería posesión. Y yo, atrapada en un espiral psicológico, empezaba a creer que no tenía salida. En un intento desesperado de recuperar mi vida, cambié las cerraduras de la puerta. Compré cámaras. Avisé discretamente a una amiga. Por unas horas sentí que recuperaba control, pero esa sensación duró poco. A la mañana siguiente, encontré una nota metida bajo la alfombra de entrada. Solo decía: las puertas nuevas no cambian lo que ya es mío. Mi cuerpo entero se paralizó. No había cámaras quebradas, ni ventanas forzadas, ni rastros físicos. Solo esa frase que me arrancó cualquier ilusión de defensa. Mi mente comenzó a deteriorarse. Escuchaba sonidos que no sabía identificar, pasos afuera del apartamento, sombras que cruzaban el corredor. Cada reflejo se convertía en una amenaza. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché algo caer en la cocina. Corrí con el corazón descompuesto, solo para descubrir que una taza había caído, pero no del borde. Estaba en el centro de la mesa. No podía caer sola. Alguien la había movido. Alguien había estado allí. De nuevo, sentí como si mi identidad estuviera siendo borrada, como si él estuviera escribiendo sobre mí con tinta indeleble. Fue entonces cuando ocurrió lo peor. Una madrugada, mi teléfono vibró con un mensaje. No era de él, era una foto mía, tomada desde afuera de mi ventana. Yo estaba dormida. Reconocí la ropa, la posición, hasta la curva de mi hombro. Nadie más tenía esa foto. Nadie más podía haber estado allí a esa hora. Un segundo mensaje llegó. Te ves tan tranquila cuando olvidas que estoy aquí. Grité sin sonido. Era un terror tan profundo que no cabía en mis huesos. Mi seguridad había dejado de existir. A partir de ese momento, dejé de ser una persona. Me convertí en una silueta temblorosa que intentaba no ser destruida por un hombre que respiraba demasiado cerca. Ya no sabía si él estaba en la calle, en el pasillo, en mi casa o dentro de mi mente. Mi vida se redujo a esperar lo inevitable, como si hubiera un reloj invisible marcando el momento exacto en que yo perdería lo poco que aún cargaba dentro. Y mientras mi reflejo se desvanecía, eu entendí la verdad de más cruel. Él no quería simplemente controlarme. Él quería apagar cualquier rastro de la mujer que fui.